Me llamo Sofía Mendoza. Tengo 30 y tantos años y me la paso casi todo el día restaurando lápidas en el Panteón de Dolores. Es un trabajo que pide paciencia y manos firmes. Con mis herramientas limpio la piedra, relleno grietas y vuelvo a grabar inscripciones que el tiempo ya borró. El silencio del lugar, que solo se rompía con el canto de los pájaros o el sonido suave de mi espátula, era algo bueno en mi rutina. Me encantaba el olor a piedra mojada y tierra húmeda que subía cuando empezaba a chambear. El cepillo suave quitaba el musgo despacito. Luego la espátula rascaba con un sonido ligero, quitando lo que no debía estar. Cada letra borrosa era como un rompecabezas chiquito, un reto que yo ganaba con paciencia y concentración. Ahí sentía que lo tenía todo bajo control, que las cosas volvían a su lugar. Éramos solo yo y mi trabajo, una paz que me hacía sentir bien. Para mí, la muerte nunca fue un final. Era más como un descanso, ¿sabes? Un lugar donde las palabras finales, grabadas en la piedra, se quedaban para siempre. Sentía un orgullo enorme al cuidar eso, al asegurar que esos mensajes siguieran ahí, sin cambiar. El panteón era mi refugio, mi lugar seguro. Me gustaba mi soledad ahí. Era una elección. Había una tumba, una de las más viejas, que era un proyecto especial. Era de la familia Velasco, bien conocida en la ciudad. La piedra estaba súper desgastada. Un reto tremendo. La inscripción era sencilla: descanse en paz. Ya había trabajado en ella varias veces. Conocía cada grieta, cada esquina. Era solo un trabajo más, pero me gustaba. Cuando el sol empezó a bajar, pinté los últimos detalles. Guardé mis cosas, sintiendo ese cansancio rico de quien hizo un trabajo honesto. Miré el panteón, las sombras largas de las lápidas. Era la hora más bonita, todo en paz. Mañana regresaría, para otro día igual. Regresé al día siguiente, bien tempranito. El sol apenas había salido, pero yo ya estaba ahí. Fui directo a la tumba de la familia. Empecé a sacar mis herramientas, pero algo me detuvo. La frase "descanse en paz" se veía un poco distinta. Quizás una letra, la E, estaba un poco más gruesa, o el trazo de la P más profundo. Volví a mirar, me tallé los ojos. Seguro era solo el cansancio, o la luz de la mañana engañándome. Pasaron los días, y regresé. Tenía que terminar el trabajo. Pero apenas me acerqué, el corazón me dio un brinco. Ya no decía "descanse en paz". Ahora estaba ahí, clarísimo: "ayúdame". La misma caligrafía que yo había restaurado, pero con un mensaje nuevo y bien urgente. Sentí un escalofrío en el estómago. No era cansancio, ni la luz engañándome. Esto era real. Pasé la mano por la piedra, intentando sentir si era pintura fresca, algún pegamento, pero no. Era la piedra misma. Parecía que alguien lo había grabado ahí. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Lo intenté. Juro que intenté encontrar una explicación. ¿Vandalismo? Pero la letra era perfecta, idéntica a la original, como si la piedra hubiera cambiado sola. Volví por la mañana, por la tarde, casi al atardecer. Tomé fotos desde todos los ángulos. Comparé. Nada. Solo la maldita frase "ayúdame" grabada ahí. Cada vez que regresaba, sentía más que no estaba sola. Una sensación extraña, como si ojos invisibles me siguieran entre las lápidas. Se me revolvía el estómago. Esa mañana, el aire en el panteón estaba raro, pesado, a pesar del sol fuerte. Me acerqué a la tumba, el corazón ya más rápido, entre miedo y una curiosidad extraña. Y ahí estaba. La frase había cambiado de nuevo: "cuidado detrás de ti". Las letras, rasguñadas, urgentes, casi temblaban en la piedra. Mi cuerpo se heló. La sangre se me fue de la cara. Ya no era súplica, era aviso directo. Para mí, sentí un escalofrío en la espalda y la sensación de no estar sola se hizo más fuerte. Me di la vuelta, rápido,
Casi me tropiezo con mis propios pies. Esperaba ver a alguien, a quien fuera, pero no había nadie. El sol estaba fuerte, justo en mi espalda, quemándome la nuca. Pero mi sombra, ahí estaba, proyectada en la piedra de la tumba, justo enfrente de mí. Oscura, distorsionada, como si la luz viniera de un lugar imposible. No tenía sentido. El miedo me invadió con todo. No era solo un aviso, era una broma. La tumba se estaba riendo de mí, de mi desesperación, de mi cara de tonta que no entendía nada. Esa risa sin sonido se me clavó en la cabeza. Era como si la tumba me siguiera, burlándose. Empecé a correr. Cada paso, ojos invisibles me observaban, quemándome la espalda. Me sentía expuesta, idiota por creer segura. La sombra que apareció en la piedra parecía moverse en el rabillo del ojo, un bulto que desaparecía al voltear. Mi corazón latía fuerte. Creí que se me saldría por la boca. El aire pesado, helado, aún con el sol. Corría entre árboles y lápidas, esperando algo me agarrara, me tocara, pero solo el vacío y la duda me consumían. El panteón, mi lugar de paz, se volvió un infierno de miedo. Sabía no estaba sola, pero nadie me decía que no me estaba volviendo loca. Llegué a casa sin aliento, el corazón todavía fuerte. Cerré la puerta de golpe y giré la llave 3 veces, por seguridad. Jalé todas las cortinas, una por una, como si la oscuridad de afuera pudiera verme. No sirvió. La sensación de que algo vino conmigo, colándose por las rendijas, no desaparecía. Mi casa, mi refugio, se sentía diferente. El vaso de agua de la cocina estaba en la sala. La llave del coche, que siempre colgaba en la estantería. Cosas pequeñas, pero que me daban escalofríos. Empecé a oír susurros de las paredes, del piso. Me detenía, aguantaba la respiración y desaparecían. La madera rechinaba y yo saltaba con cada ruido. Intenté calmarme, convenciéndome de que era solo el aire, la vieja casa, pero la idea de que eso ya estaba en casa o nunca había salido de mí me carcomía. Empujé un sillón y una cómoda contra la puerta. No sirvió de nada. Dormir era imposible. Las sombras y los reflejos se volvían monstruos. Mi mente, antes ordenada, ahora era un desorden de miedo y dudas. Estaba sola. El miedo lo había invadido todo. Sabía que no podía quedarme con esto. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me diera un poquito de cordura. Le llamé a Ana, mi amiga de años, la única que quizá no me creyera loca. Su voz me dio un alivio rapidito, pero cuando empecé a contarle todo, las inscripciones que cambiaban, la sombra que no tenía sentido, los objetos que se movían en casa, la llamada se puso rara. No fue un silencio de shock, sino de incomodidad. Me escuchó, pero su tono cambió. Sofía, has trabajado de más, ¿no? Hace tiempo que no te tomas unas vacaciones. Luego, la soledad, a veces, hace que uno vea cosas donde no las hay. Sugirió que buscara un médico, que tal vez estaba demasiado estresada. No era enojo, sino una desesperación fría. Ella no entendía, nadie entendería. Sus palabras, que debían tranquilizarme, solo me hundieron más en ese hoyo. Estaba sola, más sola que nunca. Y lo peor, una vocecita en mi cabeza empezaba a estar de acuerdo. ¿Estaría perdiendo la razón? La vocecita en mi cabeza, sugiriendo locura, era casi peor que el miedo. Pero las cosas cambiaron. Ya no era solo mi imaginación. Empecé a sentir un toque helado en la piel, de la nada, como una mano en mi brazo. Aún con la ventana cerrada, corrientes de aire frío me atravesaban la sala. Dormir era imposible. Sentía un peso en el pecho, como si alguien me aplastara. Lo peor, un aliento helado en la nuca, como si respiraran muy cerca. Saltaba de la cama, prendía la luz corriendo, y por un segundo, juro, veía un borrón sin forma que se perdía en el cuarto.
Quise gritar, pero la voz se me atoró. Mi mente buscaba explicaciones, el viento, el cansancio, pero nada cuadraba. El miedo se volvió físico. Lo sentía, pero no podía detenerlo. Era real e invisible. Estaba hecha a pedazos. Ojeras profundas. El cuerpo temblaba sin parar. No podía huir más. Algo me jalaba de vuelta al panteón, a esa tumba. Fui a mitad de la noche, sin mis herramientas de trabajo. Solo la linterna y una desesperación que me carcomía por dentro. Llegué frente a esa tumba maldita y empecé a hablarle a la piedra. Le grité, le supliqué que se mostrara de una vez o que me dejara en paz. Mi voz medio ronca rompía el silencio pesado del panteón, junto al latido descompasado de mi corazón. De repente, la linterna parpadeó 2 veces y se apagó. Me quedé a oscuras por completo. Sentí la tumba vibrar bajo mis dedos y las inscripciones, invisibles, parecían gritar en mi mente. Un ruido fuerte y confuso. Algo frío y pesado me aplastó, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. El aire se me fue de los pulmones. Era una violencia que no dejaba marcas visibles, pero me rompía por dentro. Estaba ahí, sola, sin ninguna oportunidad, en manos de algo que no entendía, contra lo que no podía luchar. De pronto, la presión desapareció. Caí de rodillas, jadeando, buscando el aire. Oscuridad total, bien densa. El silencio después de ese ruido en mi cabeza era peor. Sentía que no estaba sola. El aire pesado, helado, cada latido del corazón resonaba. Sabía que no había terminado, que aquello me observaba en la oscuridad. Intenté levantarme, mis manos tanteando el suelo frío. Todo estaba en tinieblas, pero necesitaba salir de ahí. Cada paso era una apuesta en la oscuridad, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Sentía una presencia, un frío invisible que me seguía. Solo quería una luz, cualquier salida. Mis manos temblaban. Encontré la linterna en el bolsillo. La luz débil corté la oscuridad, mostrando la tumba, la misma, pero ahora se veía diferente. La piedra rajada, y de adentro salía un humo negro y denso. La inscripción «Ayúdame» había desaparecido. En su lugar estaba grabado «Tú eres la próxima». Se me paró el corazón. El humo empezó a moverse, como si me estuviera observando. «Tú eres la próxima». Las palabras me congelaron. El humo negro se retorcía, y supe que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Solté la linterna y corrí como nunca, tropezando con las piedras, el corazón latiéndome fuerte en la garganta. No miré hacia atrás, solo quería salir de ese lugar. El portón apareció, oxidado, la salida. Empujé con toda mi fuerza y rechinó, abriéndose un poco. Salí a la calle, jadeando. Sentí un alivio, pero era un alivio extraño, medio feo. Estaba fuera, pero sabía que aquello no se había quedado adentro. Estaba en la calle, pero no podía gritar. Mi garganta seca, apretada. Intenté pedir ayuda, pero nada salía, solo un siseo. El miedo me había robado la voz, dejándola atrapada allá en el panteón. Estaba sola con aquello. Llegué a casa, pero el silencio era demasiado. Mi garganta estaba seca, apretada, el grito atrapado ahí. La casa parecía demasiado vacía, pero no de una forma buena. Era un vacío que me observaba, que me había seguido. Cada sombra, cada crujido, era un recordatorio de que el miedo estaba ahí, conmigo. Fui al baño, necesitaba verme, recomponerme. Me miré al espejo, pero mi imagen se veía extraña. No era solo el cansancio. Parecía que había algo más ahí, detrás de mí, en el reflejo. Pero no había nada. Empecé a dudar si me estaba volviendo loca. Con el corazón aún latiendo a 1000, intenté distraerme. Miré mi mochila, tirada en el piso. Estaba vacía. Las herramientas.
todas mis cosas. El cincel, el cepillo, el martillo. Todo se quedó allá, en el Panteón de Dolores, en la tumba. Que se quedara conmigo, como si se hubiera quedado con un pedazo de mí. El panteón no me iba a dejar ir tan fácil. Esa sombra no era solo algo que vi. Era como si se me hubiera pegado, ¿sabes? Una sensación fría, un peso. Aunque no la veía, la sentía detrás de mí, como una advertencia constante. No era un fantasma, era peor. Era la certeza de que algo se había roto y que el miedo ahora habitaba dentro de mí, haciendo eco cada vez que estaba sola. Una invasión que no había forma de limpiar. Quise hablar con alguien, pero ¿cómo? Hola, la tumba que restauro me está mandando mensajes y se burla de mí. Nadie me creería. Iba a parecer una loca. El vacío a mi alrededor no era solo en la casa, era en mi vida. Estaba sola con esto, con ese miedo que nadie más podía ver o entender. Esas palabras en la piedra no se me quitaban de la cabeza. Ayúdame, cuidado detrás de ti. Era como si la voz viniera de dentro de mí ahora. ¿El descanso de los muertos? ¡Qué broma! Mi nombre es Isabela Vela Morales. Tengo 25 años y vivo en la casa de mis abuelos, en la colonia La Esperanza, Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Mi rutina es simple y organizada. Todas las mañanas me despierto con el sol entrando por la ventana. Preparo mi café y cuido el jardín. Por las tardes me dedico a mis estudios y proyectos personales. Las noches son para un buen libro o para ver una película antes de irme a dormir. Cada rincón de la casa me recordaba a don Ernesto, y el dolor era un nudo en la garganta. La carta que encontré en la tumba de don Ernesto, en el Panteón San Lorenzo Tezonco, con su letra y la tinta de sangre reseca, me dejó helada. El mensaje, no vengas por la noche, a ellos no les gustan las visitas, me dio un miedo horrible, y la paz se me fue por completo. Las noches después de esa carta se volvieron un infierno. El silencio de la casa, antes solo triste, ahora parecía observarme. Cada sombra, cada crujido, era una advertencia de que no estaba sola. Me sentía sola, pero era una soledad que daba miedo. Extrañaba su seguridad. Dormir era imposible, y al despertar, solo dolor y duda. Esa noche, antes de que todo se pusiera de cabeza, el dolor del luto me ahogaba. La soledad era un peso que no podía soportar. Necesitaba hablar con él, una última vez, decirle todo lo que se había quedado guardado. Tomé papel y pluma, y las palabras de amor y despedida salieron junto con las lágrimas. Era un desahogo, un intento loco de encontrar algo de paz, de cerrar un ciclo que parecía no tener fin. Solo quería creer que él lo sentiría. El dolor del luto era tan fuerte que ni pensaba en lo que pasaría después. Dejé la carta ahí, en la tierra fría, y por un instante la soledad fue menos pesada. Pero el miedo, ese miedo de que algo malo pasara, ya estaba pegado a mí, y nada más parecía normal. Regresé a casa, con un peso extraño en el pecho. Había hecho lo que tenía que hacer, pero el vacío era más grande. La casa estaba demasiado silenciosa. Parecía aguantar la respiración conmigo. Me fui a la cama, la cabeza llena de cosas, sin idea de lo que esa carta había empezado de verdad. Desperté, el sol entraba por la ventana, pero la ligereza de antes no llegó. La casa estaba en silencio, un silencio que parecía tragarse todo. Intenté levantarme, pero cada paso resonaba. El aire pesado, una sensación helada, medio extraña, pero que no se iba. Me envolvía por dentro, incluso con el sol. Fui a la cocina para distraerme, hacer un café, pero la gaveta de los cubiertos estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Un detalle tonto, sí, pero que me hizo detenerme.
¿Se me olvidó?, murmuré, tratando de quitarme la incomodidad que se volvió un escalofrío. Al cerrarla, un silbido casi inaudible salió de adentro y me dio un escalofrío. No era la casa acomodándose, era una señal de que algo andaba mal. Se me disparó el corazón. Me quedé ahí, quieta, sin respirar, mirando al vacío. La sala parecía normal, pero sabía que no. La sensación de ser observada se puso más pesada, como una manta helada. Mis ojos recorrieron cada rincón, buscando, pero nada. Solo el silencio que parecía reírse de mí. La duda me consumía. Un miedo de que el luto hubiera abierto una puerta para algo que no veía. Fui de nuevo a la cocina. Necesitaba agua, pero cuando me acerqué, lo vi. El cajón de los cubiertos estaba abierto otra vez, como antes. Se me revolvió el estómago. Y no era solo eso. Uno de los tenedores, que guardé en su lugar, estaba volteado. No era mi cabeza jugándome una broma. No podía ser. Esa duda se hizo un miedo horrible que me apretó el pecho. Mis ojos recorrieron cada rincón de la cocina, locos, buscando algo que explicara. Pero no había nada, solo el silencio. Otra vez. Me senté en el sillón, con la luz prendida, tratando de convencerme de que era solo cansancio, que el cajón y el tenedor volteado eran tonterías. Pero por el rabillo del ojo vi una cosa delgada, casi transparente, pasó rápido por la puerta del pasillo, desapareciendo en un parpadeo. Parpadeé, me froté los ojos. Es el agotamiento. Me repetí cual oración. No me dio tiempo de creerlo. Un olor fuerte, a tierra mojada, metálico y oxidado, me invadió. Era el mismo olor de mi cuerpo. Estaba tieso, paralizado por el olor a tierra y el silencio que me provocaba. La duda me comía por dentro, tratando de convencerme que era la casa vieja. Pero entonces, un crujido seco y arrastrado vino del pasillo, como algo pesado arrastrándose despacio por el piso de madera. Un sonido que no era de la casa. Se me disparó el corazón, latiendo fuerte en la garganta. Contuve la respiración y un susurro helado, casi un soplo de aire frío, pareció venir de dentro de las paredes, muy cerca de mí. No eran palabras, pero sí una presencia que me decía, sin hablar, que ellas estaban ahí. El miedo me oprimía, un miedo helado que me quitaba la paz. Estaba en pánico. Todo el cuerpo me temblaba. Corrí al baño, la única puerta que me pareció segura, y cerré con llave. Mi respiración agitada resonaba en el azulejo frío, y el silencio de afuera se sentía pesado. Levanté la cabeza, sin querer, y me vi en el espejo. Mi cara estaba pálida, los ojos bien abiertos del puro susto. Pero no era solo mi reflejo. Justo en medio del espejo, con esa letra familiar de mi abuelo, estaba la frase: no vengas por la noche, a ellos no les gustan las visitas. La tinta era de un rojo oscuro, reseca. No había pierde. Sangre, la misma sangre de la carta de don Ernesto. Eso no era una advertencia, era algo horrible, como si me hubieran ensuciado mi propia cara. Me estaban viendo, tocando, por todos lados, y el miedo nomás crecía. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Estaba atrapada ahí, en el baño, y el espejo me regresaba la mirada. No era solo la frase, era como si el espejo me tuviera ahí amarrada. Esa sangre en el espejo, la misma de la carta, me decía que no era una pesadilla, era real, y las sombras inquietas estaban jugando. No podía quedarme ahí para siempre, pero ¿a dónde iría? Toda la casa parecía respirar con ellos. El silencio de afuera no era de vacío, era la espera, como si estuvieran esperando mi siguiente movimiento. De repente, un rasguño suave vino de la puerta. No era una rata, era pesado, arrastrado,
como uñas largas arañando la madera despacio. Ellos estaban probando, provocándome. El miedo se volvió coraje, pero un coraje que no servía de nada. Estaba sola, en la oscuridad, y ellos estaban por todos lados. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire se sentía pesado. La puerta rechinó un poco más, y supe que ya no me quedaba tiempo. Era un juego, y yo era la presa. No saber qué harían era lo peor. Me tenía tiesa del miedo. No saber qué harían me quitaba el piso, un miedo que me paralizaba. Necesitaba hacer algo, lo que fuera. Miré a mi alrededor como loca, y mis ojos cayeron en el cancel de vidrio. La barra de metal, donde colgaba la toalla, parecía lo único sólido. La agarré, sintiendo el metal helado en mi mano, como si me fuera a proteger. Pero antes de que pudiera siquiera levantarme, lo sentí. Un toque, frío como el hielo, en mi nuca. No era un soplo, era una presión, una mano que no veía, agarrándome. Mi cuerpo se congeló, el miedo volviendo a atraparme. La barra se cayó al suelo con un golpe sordo. Las sombras inquietas estaban ahí, dentro del baño, conmigo. Habían entrado de lleno, y yo no podía hacer nada. Ese toque en la nuca me congeló por un segundo, pero el pánico, mezclado con un coraje que no se iba, me hizo reaccionar. Giré el cuerpo de golpe, la cabeza volteando tan rápido que sentí el cuello tronar, desesperada por ver qué me había tocado. Y fue ahí que lo vi, justo en la esquina de la regadera. No era una persona, ni un animal. Era solo una mancha, una sombra más oscura que la noche de afuera. Oscura, que se arrastraba detrás del vidrio empañado. Un bulto rápido, casi un borrón, pero lo supe. Era una forma, una presencia que se movía, que se escondía. No era solo un sonido, no era solo el espejo. Era algo físico, ahí, enfrente de mí. Mi corazón dio un brinco, latiendo fuerte contra las costillas, y el aire se sentía pesado en mis pulmones. Esa visión, aunque rápida, me confirmó todo eran reales y habían entrado por completo, y ya nada era normal. El miedo ahora tenía una forma, aunque fuera solo una sombra. La sombra se movió, y el aire se fue de mis pulmones. Mi cuerpo se trabó, sin poder respirar ni gritar. La garganta se cerró, un nudo apretado, el grito atrapado en mi cabeza, torturándome. El miedo se hizo dolor físico, aplastándome, sin fuerzas. Las piernas me fallaron, el suelo se fue. No era solo el susto, era la certeza helada de que todo había acabado, que habían tomado el control. No sabía que era real, y me caí, no al suelo, sino a un vacío helado, y me apagué. El miedo me tragó por completo, sin escapatoria. Desperté tirada en el pasillo, la cabeza me dolía, vista borrosa, no sabía dónde. La sombra se había ido, pero el frío en la nuca y el olor a tierra mojada seguían en mí. Quise levantarme, cada músculo dolía, el cuerpo temblaba. El espejo del baño, normal. La frase de sangre, desaparecida. Solo la mancha reseca que yo veía quedó. La duda me comía. Me arrastré por el pasillo. Cada paso dolía. Oí un susurro débil, como hojas secas. No era la amenaza anterior, sino un eco helado de todas partes, como si se despidieran. Se habían ido, mas la marca quedó. La casa en silencio. Un vacío pesado que succionaba el aire. Los golpes empezaron en la puerta principal. Insistentes. Mi corazón se disparó. Temía que hubieran vuelto. Me encogí en el suelo, tiesa de susto. Pero oí una voz familiar. «¿Vela? Soy Elena». Era doña Elena, la vecina. Entró, ojos bien abiertos al verme ahí, pálida, sin poder hablar. Me ofreció agua, intentando calmarme, pero ella no me creía mientras explicaba lo que pasó. Doña Elena me ayudó a levantarme. Su voz me calmó un poco. Me dijo que saliera, me llevó hasta la puerta. Mientras ella cerraba con llave, juro que lo vi.
una sombra oscura desapareciendo entre los árboles al fondo del jardín. Rápido, como un flash. No se habían ido de verdad, solo esperaban. La puerta se cerró, pero la sensación de que mi casa ya no era mía se quedó. La duda me oprimía. En la casa de doña Elena intentaba respirar, pero el aire se sentía pesado. Intenté hablar de la sangre, el olor, los susurros. Las palabras me salían atropelladas, y la forma en que ella me miraba decía que me creía loca. Ella solo me abrazó. Mi casa estaba vacía, pero el miedo y la duda de si ellas volverían eran mis únicos compañeros. El alivio no duró. El miedo se me pegó. El silencio, antes solo triste, ahora parecía un monstruo. Mi casa, que era mi lugar seguro, se convirtió en un sitio que me daba escalofríos solo de pensarlo. No podía regresar. La idea de pisar allí de nuevo me paralizaba, como si fuera a pisar un hoyo. Mi luto, que ya era pesado, fue robado por un miedo helado que no me suelta. El luto todavía me oprimía, pero ahora venía mezclado con una sensación fea de estar siendo observada. Cualquier ruido en la casa de doña Elena, un crujido en la madera, ya me hacía contener la respiración. Me sorprendía revisando las puertas, las ventanas, hasta los espejos, varias veces. Era como si ellas pudieran aparecer en cualquier momento, atraparme, y yo ya no podía tener paz. La duda me carcomía por dentro. Esa duda me carcomía por dentro. De repente, un olor a tierra mojada, medio metálico, me invadía, incluso en la cocina. Era el olor del panteón, de la tumba, y el miedo volvía. Sombras delgadas aparecían por el rabillo del ojo. Desaparecían. ¿Estaré volviéndome loca? Y ese toque frío en la nuca no estaba ahí, pero lo sentía, como si la mano que yo no veía, de ellas, aún estuviera allí. Era algo extraño y silencioso. La carta, la sangre seca, la letra de don Ernesto y la frase en el espejo. Todo eso se volvió una película repitiéndose en mi cabeza. Era la prueba de que no estaba loca, pero también lo que me atrapaba. Me quedaba repasando cada palabra, cada mancha, intentando entender el aviso de mi abuelo. ¿De qué me quiso proteger? Esa duda me consumía y no tenía fin. Doña Elena era un amor, pero yo no podía explicar lo que sentía. ¿Cómo hablar de la sangre en la carta, del aviso de mi abuelo? Las palabras me fallaban. Que ella no entendiera solo me aislaba más. Nadie entendía este miedo, esta cosa que me robó la paz. Yo estaba sola. El futuro, ni puedo pensar. ¿Quiénes eran ellas? ¿Qué querían? Esas preguntas me carcomen por dentro, sin respuesta. Mi vida antes de la carta es solo un recuerdo lejano. Este miedo no tiene fin, es algo constante. La duda de lo que pasó me consume. Mi nombre es Juan Flores. Antes de que saliera el sol, yo ya estaba ahí, en el Panteón de la Piedad. El aire estaba fresco, mientras acomodaba mis herramientas. La pala, el asadón, la carretilla. Mi rutina era esa: revisar las tumbas, dejar todo en orden y, si era necesario, preparar algunas fosas nuevas. Había un silencio casi total, solo interrumpido por los pájaros o el viento. Un trabajo solitario, pero ya me había acostumbrado a la calma de ese lugar. Pero volver a ir después se convirtió en un infierno. Cada paso en el panteón parecía pesar una tonelada. El suelo helado. Las lápidas parecían mirarme fijamente. El aire, que antes era tranquilo, ahora me asfixiaba. Un silencio raro, ¿sabes? Mi trabajo se volvió un tormento. Cada fosa que abría era un recordatorio. Intentaba evitar el lugar donde todo pasó, pero sentía que el panteón entero me observaba. Una sensación pesada, como si estuvieran invadiendo mi cabeza todo el tiempo. Su mirada no me soltaba. Juro que no era imaginación mía.
La veía en las sombras, en el reflejo de la ventana, en las rendijas del panteón. Una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía apenas la miraba directo. Mi casa, que era mi lugar seguro, se convirtió en una trampa. Andaba tenso todo el tiempo, sin saber si lo que veía era real, si me estaba volviendo loco. Era horrible. El silencio del panteón, que antes me tranquilizaba, ahora me volvía loco. No era solo la falta de ruido, sino la falta de vida lo que me incomodaba. Cualquier ruidito normal se volvía un susto. Yo era el único vivo ahí, en un lugar lleno de muertos que parecían no descansar. La soledad me consumía y el silencio se volvió un peso enorme. Me la pasaba dándole vueltas a todo en mi cabeza. Los golpes, los rasguños, el cuerpo intacto, esos ojos. Intenté convencerme de que era un error, que solo estaba cansado, pero su imagen, mirándome, no salía de mi cabeza. Mi cabeza no encontraba una explicación, y el miedo a no saber qué estaba pasando me hacía sentir que estaba perdiendo el control. No podía contárselo a nadie. ¿Quién iba a creer una historia así? Dejé de contestar el teléfono, de salir de casa. Mis amigos desaparecieron. La soledad, que hasta me gustaba antes, se volvió una prisión, algo que me encerraba por lo que vi. Me sentía un fantasma, con un secreto que me ahogaba, y su mirada siempre estaba ahí, observándome, como si estuviera dentro de mi cabeza todo el tiempo. Pero lo peor fue cuando el ruido empezó. No era el viento ni hojas. Era un rasguño muy bajito, pero sin ritmo. Parecía venir de debajo del piso o de las paredes viejas de la casa. Traté de convencerme de que eran ratones, la madera crujiendo, o que me estaba volviendo loco del todo. Pero no paraba. Cuando todo se quedaba en silencio, ahí venía de nuevo. Un raspón, un clic medio sordo. Contenía la respiración, tenso. Y luego el miedo me invadía. ¿Y si era un ruido viniendo de aquella tumba? La soledad solo hacía que todo empeorara. Cada ruidito se volvía un monstruo en mi cabeza. La soledad solo hacía que las cosas se pusieran peor. Un día llegué a casa del panteón y la pala, que siempre estaba en la cochera, la encontré recargada en la puerta de mi cuarto. Me enojé. Pensé que era mi descuido, pero mi navaja de trabajo, la que nunca salía de mi bolsillo, apareció en la mesa de la cocina. La casa estaba cerrada con llave, sin señales de forzar la entrada. Sentí un escalofrío. ¿Cómo era eso? Como si alguien hubiera entrado sin rastro. El miedo a que me vigilaran se volvió certeza. Sentía que me estaba volviendo loco. Después de la pala y la navaja, empecé a ver cosas. Al principio, bultos, unas sombras oscuras de reojo, movimientos rápidos donde no había nada. Pensé que era cansancio, pero luego se aclaró. Una noche lluviosa por la ventana empañada, un segundo en el reflejo de la calle, juro que vi 2 ojos. Esos ojos, quietos, sin expresión, con un frío que me hizo temblar. Era él. Parpadeé y desapareció. Sentí un golpe, un escalofrío que subió por la espalda. Ya no era solo cosa de mi cabeza. Era como si él estuviera en todas partes, viéndome de fuera, de dentro. El miedo se volvió una certeza, y era horrible. En el panteón, por las tumbas nuevas, apareció Carlos. El viejo sepulturero, más callado que una piedra, estaba diferente. Sus ojos, que antes no mostraban nada, ahora tenían un brillo de susto. Ni preguntó cómo estaba. Solo se acercó despacio y susurró, sin mirarme. ¿Notaste algo diferente? ¿Un silencio raro o algo moviéndose cerca de esa tumba? Su voz salió casi un susurro. Mi corazón se me heló. Ya no era solo cosa de mi cabeza. Eso se estaba esparciendo, y el miedo se volvió una certeza que no era solo mía.
Era un trauma que estábamos compartiendo. Después de Carlos, todo empeoró de plano. Empezó un olor. No era a tierra, ni a flor vieja de panteón. Era un olor a metal mojado, tipo sangre seca mezclada con algo podrido. Aparecía de la nada en mi casa, en el cuarto, en la cocina, incluso después de tallar todo. Débil al principio, luego se ponía pesado, sofocándome. Buscaba, pero no encontraba de dónde venía. El olor parecía flotar, una cosa invisible que me seguía, invadiéndome, recordándome aquella noche, la muerte, y que yo no iba a tener paz. Era un tormento sin fin. El olor se me pegaba, me dejaba un sabor a metal en la boca, como si lo estuviera respirando y tragando. Olía a carne vieja, a tierra mojada, a sangre seca. Revisé toda la casa, desesperado, buscando de dónde venía, una prueba de que no me estaba volviendo loco. Quité los muebles, abrí armarios, olfaté cada rincón. En la sala, debajo de la alfombra vieja, vi una mancha oscura, casi negra en el piso de madera. No era mojo, ni mugre vieja, estaba húmeda, pegajosa al tacto. El olor de ahí era fuerte, me sofocaba, con un tufo a fierro que no se podía confundir. Me arrodillé, con el corazón latiéndome fuerte, y pasé el dedo. Era sangre seca, mezclada con tierra, como si algo se hubiera arrastrado por ahí, dejando un rastro putrefacto. Aquello ya no era solo en mi cabeza, era real, físico, ensuciando mi casa, mi vida. El miedo se convirtió en desesperación, y la soledad me hizo sentir más vulnerable. Sin nadie que viera aquello, que me creyera. Lo que estaba sintiendo estaba ahí, de verdad. Necesitaba respirar, ver las cosas de otro modo, que alguien más viera aquello. Al día siguiente, me fui al panteón, arrastrándome. Cada paso era una carga. Carlos, mi colega de años, me miró diferente. No dijo nada de mi cara de muerto, ni del olor que seguro estaba soltando. Pero la forma en que me veía mientras yo cavaba una tumba nueva, me hizo pensar que él sabía algo raro. Susurró, sin mirarme. A veces, lo que uno desentierra no se vuelve a ir del todo. Se queda por aquí. Se me disparó el corazón. Sentí un golpe en el pecho. Era un aviso. Lo sentí. Él sabía lo que estaba pasando, que el problema no era solo mío. Por un segundo, tuve una pizca de esperanza. Pensé que no estaba solo en este miedo. Pero su silencio, cuando regresó a su trabajo, me hizo sentir peor. La soledad no disminuyó, se duplicó. Si hasta él, que veía las mismas cosas, sentía esa duda y no podía hablar abiertamente, entonces no había forma de escapar de lo que me estaba consumiendo. Estaba más solo que nunca, con un miedo ahora confirmado por otro, pero aún así, solo mío. Después de lo que dijo Carlos, el panteón se volvió otro lugar para mí. Las sombras se veían más oscuras, moviéndose solas, como si tuvieran vida. El viento que antes era solo viento, ahora parecía susurrarme cosas que no entendía, pero que sentía que eran para mí. En mi casa, la cosa estaba peor. Cada rincón oscuro era un ojo viéndome. Veía la mirada de ese muerto en todo, en las grietas de la pared, en el reflejo de la ventana, hasta en las manchas del techo. Era algo que no me dejaba en paz, una amenaza que me quitaba la calma. Ya no podía dormir. Su imagen no me dejaba. Cada ruido era un paso, cada silencio era una respiración de alguien atrás de mí. Mi cabeza era un infierno, un tormento sin fin. El miedo se me pegó al cuerpo, se me aferró, y no saber qué era real me estaba volviendo loco. La soledad solo empeoraba. Porque ¿quién iba a creerme estas cosas raras que me estaban pasando? Estaba perdiendo el control y parecía que todo el mundo se había puesto de acuerdo para asustarme. Acostado en la cama,
Las luces encendidas no servían de nada. La oscuridad seguía en los rincones, en las sombras que hacían las cosas. Y la mirada estaba más fuerte. No era solo una mancha en la pared. Era como si toda la pared fuera él. Intenté cerrar los ojos, pero no pude. Era como si me obligara a mirar de vuelta. De repente, la poca luz de la calle que entraba por la ventana empezó a cambiar. Parecía que se juntaba, haciéndose un solo punto justo en medio del cuarto. Y ahí, en ese punto, en medio del aire, lo vi. No era invento mío. Era la mirada. Los mismos ojos bien abiertos, fijos en mí, sin parpadear. No había cuerpo, no había nada, solo esos ojos flotando en la oscuridad total. Y me veían. No solo veían, sabían todo. Sentí un frío en la espalda, que no era de frío, era de muerte. No podía moverme, ni gritar. Mis piernas, mis brazos, mi boca, todo se me trabó. Me quedé paralizado. Estaba ahí, acostado, sin poder moverme, solo con el corazón latiéndome tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Era la cosa invadiéndome por completo, lo que sentía volviéndose realidad. La soledad pesaba aún más, porque estaba ahí, solo, enfrentando la nada que me miraba de vuelta. Solo sentía miedo. Fue el colmo. Forcé mis músculos, pero estaba completamente atrapado. Cada parte de mi cuerpo gritaba que corriera, que huyera, pero no me movía de ahí. Cuando por fin pude arrastrarme fuera de la cama, me tropecé. La puerta del cuarto se veía lejísimos. Corrí, torpe, chocando con todo, el corazón en la garganta, casi reventando. No sirvió de nada. La mirada estaba ahí, en la puerta, en el pasillo, en todos lados. No importaba dónde fuera, me esperaba. Ahí entendí la verdad. No tenía a dónde ir, cómo escapar. El pánico se me hizo un nudo en la garganta que me ahogaba, y la sensación de no poder hacer nada me aplastó. Estaba atrapado, sin salida, y el miedo se volvió un desespero puro que me dominó. De un impulso me solté. Los ojos estaban por todos lados, flotando, viéndome desde cada esquina del cuarto. Era demasiado para soportar. Mis piernas me fallaron, me caí al piso helado, golpeándome la cabeza. El dolor me trajo de vuelta. Un golpe. Los ojos seguían dando vueltas en mi visión, mientras yo intentaba tomar aire, sin poder. Solo sentía miedo. Los ojos se volvieron un miedo enorme que parecía tragarme. De pronto, un ruido, un trueno partió el cielo, hizo temblar toda la casa. Fue tan fuerte, tan de repente, que la cosa se esfumó. Los ojos se desvanecieron, se hicieron humo, regresaron a los rincones oscuros, más débiles. El sonido del trueno quedó en el aire, y el silencio después era pesado pero distinto. La opresión en el pecho disminuyó, dejándome respirar otra vez. Logré respirar de nuevo, pero solo para caerme por completo. Me quedé tirado ahí, jadeando, temblando sin parar. Mi cuerpo estaba empapado de sudor frío. Cada músculo me dolía. Mi cabeza estaba vacía, en blanco después de tanto terror. La casa volvió al silencio, solo la lluvia débil y mi corazón latiendo fuerte. La amenaza se fue, pero lo que pasó y el cansancio me estaban consumiendo, dejándome destrozado. Me arrastré hasta la pared donde los ojos habían aparecido. Mis manos temblaban. Pasé los dedos por el yeso, buscando algo. Nada, ni un rasguño, ni una mancha. La superficie fría y lisa. No tener ninguna prueba me dio un golpe en el estómago. Me levanté con dificultad, revisando el cuarto, checando puertas y ventanas. Todo estaba como antes. La duda de si me estaba volviendo loco me atrapó por completo, más fuerte que el miedo de lo que había pasado. ¿Será que ya estaba perdiendo la cabeza?
Me encogí en la esquina de la cama, jalando la cobija hasta el cuello, como un niño. Las luces prendidas, pero sabía que no servía de nada. El infierno había pasado, por ahora, pero la paz era de mentira, una pausa que no iba a durar. No pude dormir. Solo podía esperar a que amaneciera. Cada sombra en la pared, cada ruidito afuera, me hacía recordar esa mirada. Después de esa noche, la casa se volvió una prisión para mí. Yo checaba las cerraduras unas 10 veces antes de sentarme. Miraba por las rendijas de la cortina, pensando que iba a haber algo afuera. ¿Dormir? Ni pensarlo. Las luces se quedaban prendidas, porque la oscuridad era una invitación para que él apareciera. Mi cabeza no paraba, siempre esperando, siempre vigilando. Ya no tenía paz, solo me quedaba esperando que algo iba a pasar de nuevo. El mundo entero parecía amenazarme. Esa mirada no se me quitaba de la cabeza de ninguna manera. Aparecía en el reflejo de la ventana, en el espejo cuando me iba a cepillar los dientes. Siempre era él, viéndome. ¿Y el silencio? Antes era bueno, ahora era lo peor. Yo oía rasguños, unos clics sordos, como si vinieran de dentro de las paredes. Sabía que no eran reales, pero mi corazón se aceleraba. El silencio se volvió un detonante para el miedo, algo que no me soltaba. Regresar al panteón se volvió un infierno. Cada fosa que abría era un recordatorio, un hoyo para mi propio miedo. Cada tumba por la que pasaba sentía esa mirada. Ya no era un lugar de descanso, no. Era como un escenario, esperando al siguiente en despertar. Las sombras se arrastraban, parecían observarme, llenas de algo raro. El panteón entero parecía cómplice, atrapándome en esta pesadilla, vigilándome. No podía hablar con nadie. ¿Quién me iba a creer que un muerto me miró fijamente desde el ataúd? Me iban a encerrar, seguro. Entonces, me encerré. La gente llamaba, yo no contestaba. Tocaban a la puerta, yo hacía como que no estaba. La soledad, que antes era solo una forma de vivir, se volvió una cárcel. Yo y este secreto, solos, consumiéndome por dentro. No había dónde correr. No había dónde correr, y mi cabeza no paraba. ¿Qué era aquello? ¿Por qué pasó? No tenía respuesta. Y eso me volvía loco. La paz se fue. Se volvió solo un recuerdo muy lejano. Ahora era solo Buda, carcomiéndome por dentro. Mi vida se puso de cabeza, invadida por algo que no entendía. Ya nada tenía sentido.